Amén, gracias, gracias. Bueno, la cosa simplemente ha estado indescriptible en este lugar. Amén. Espero que hayan oído el mensaje del miércoles pasado unas 4 veces, porque les di alto y profundo. Amén, amén. Pero son de esos mensajes clave, ¿verdad? Son de esos puntos altos en el estudio de la palabra de Dios que agarran años de enseñanza y los ponen en un solo paquete, ¿sí? Y entonces es más fácil poder ver con una visión amplísima, ¿verdad? Amén. Igual el Señor lo ha estado haciendo días domingo. Dios es muy bueno. Pero ya se los dije, en el Hijo de Dios hay un candelero y una mesa con 12 panes. En el Padre hay 10 candeleros y 10 mesas. Amén. Eso es lo que hemos estado experimentando. Un montón de luz, un montón de pan. Gracias a Dios. Ahora, eso les da una idea de la premura del tiempo en el que estamos viviendo y lo próxima que está la venida del Señor Jesucristo por nosotros. Amén. Gracias a Dios. El mundo allá afuera se está preparando para recibir a la persona equivocada y sentarla en el trono equivocado por 3 años y medio. Pero Dios no se está quedando de brazos cruzados. Él también está preparando a un pueblo, amén, que se va a ir con Él y que va a estar listo para cuando suene la final trompeta. Amén. El Cantar de los Cantares es un libro tremendamente importante. Hace años, aunque yo no recuerdo haberlo dado de corrido, pero yo sí sé que he enseñado desde el día que empecé a entender Cantar de los Cantares, que fue hace como 30 y quién sabe cuántos años. No he podido salir del Cantar de los Cantares, pero el nivel de enseñanza que yo solía dar, pues por supuesto era a un nivel, porque ese era mi nivel de entendimiento y de experiencia con Dios. Pero a estas alturas podemos regresar y hemos regresado al Cantar de los Cantares y volar en la estratosfera, pues, ¿verdad? Gracias a Dios, y ver la conexión que hay realmente en toda la Escritura, ¿sí? Ven cómo el libro de Apocalipsis no se puede entender de una manera más completa si no entendemos Cantar de los Cantares, y viceversa. Ni siquiera podemos entender mucho el jardín del Edén y al primer Adán sin entender Cantar de los Cantares y el libro de Apocalipsis, y viceversa. Increíble, ¿verdad? La palabra de Dios es un solo candelero. Tiene 66 adornos, tiene 7 lámparas, pero es un solo candelero, ¿sí? Espectacular, ¿sí? Amén. Bueno, así es que y empecé a hacer Cantar de los Cantares porque mi objetivo era llegar al capítulo 4 y capítulo 5 y detenerme allí, como lo hemos estado haciendo, para que veamos cómo es que Dios tiene preparadas esta clase de experiencias para nosotros también. Amén. Ella se casó en el capítulo 4. El esposo o el prometido aparece en el capítulo 3, desde el versículo 7. Ahí aparece Salomón, figura del Señor Jesucristo, nuestro prometido celestial, y aparece sentado, aparece siendo llevado en su litera o en su palanquín. ¿Y qué viene a hacer sino a tomar por esposa a su prometida? Amén. Así es que él representa al Señor Jesucristo y ella representa pues a los creyentes que están creciendo y madurando y llegando a este nivel que se llama la esposa del Señor Jesucristo. Entonces, lo maravilloso es entender que la hizo llegar al punto del matrimonio con el Señor Jesús. Amén. Jesús no se va a casar con una naturaleza extraña a la suya. Entonces, el primero, por supuesto, y ahí empieza todo, llega al corazón, nos limpia con su sangre redentora y empieza una obra transformadora aquí adentro. Y Él empieza a hacer crecer su naturaleza en nosotros y Él empieza a transformarla en nuestra propia y a conformarla a imagen de la suya. ¿Sí? Qué lindo es esto. El cristianismo se podría resumir en una sola palabra y es, transformación. Esa sería la palabra. Un cambio de naturaleza, esa sería la expresión. ¿Qué es el cristianismo? Es la experiencia de un cambio de naturaleza. Ahora, para que empiece a cambiar, primero tiene que ser redimida o rescatada del estado en el que se encontraba. Pero eso es el cristianismo, es la experiencia de sufrir un cambio de naturaleza. Amén. El cristianismo no es una religión.
es una experiencia viva. Amén. La experiencia de sufrir, en el sentido correcto de la palabra sufrir, un cambio de naturaleza. Amén. Lo único que sufre es nuestro ego. Todo lo demás se pone feliz cuando el Señor nos transforma. Entonces ella empezó a buscar al Señor y empezó a crecer en la estatura espiritual del Hijo de Dios, ¿verdad? Y cuando se fue formando la estatura espiritual y la naturaleza de Cristo en ella, llegó el momento en donde ella ya estaba lista para ser tomada por esposa por parte del Señor Jesucristo, representado aquí por el rey, por Salomón. Entonces se casan en el capítulo 4 y en el capítulo 4 tenemos otra sinfín de información que nos da mucha luz. ¿Qué se formó en ella? ¿Por qué él ahora la está codiciando a ella? ¿Por qué viene él a tomarla por esposa? ¿Por qué la quiere para sí? ¿Por qué es él el que quiere ahora tener una unión tan estrecha con un ser humano igual que nosotros? En un lado de la balanza uno piensa en eso y uno dice, yo creo que el Señor no tiene muchas ganas de tener una relación estrecha conmigo, pero en el otro lado de la balanza esto me da toda la esperanza del mundo. Amén. Porque hay un camino para que nuestra naturaleza sea transformada y conformada a la del Señor Jesucristo, y Él pueda verse reflejado en nosotros y pueda decir, como dijo él de ella, dijo, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejor es que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Antes de casarse ella con él, el huerto de su corazón ya había producido 11 frutos. ¿Se acuerdan? Son 12 en total, eso lo sabemos por el resto de las escrituras. Así es que ya había producido los primeros 11 frutos y él ya se casó con ella. Esa es otra cosa que me da mucha esperanza. A mí él no esperó a que ella fuera perfecta en ese sentido para tomarla por esposa, ¿verdad? Y ahora ella está tan satisfecha con su relación con el Señor y tan extasiada con la cercanía y la intimidad de la que goza él con el amado esposo celestial, que pues todavía está en la fiesta de bodas, ¿verdad? Todavía está en la fiesta de bodas y ahí están los invitados a las bodas, ahí están los amigos del novio. Y una vez él ha gozado y disfrutado de la obra que él hizo con el corazón de ella, él viene y dice, amigos, les toca a usted servirse de la obra maravillosa que yo he hecho en el corazón de mi esposa. ¿Sí? Cuando llegó el momento que los amigos aparecieran y tuvieran una probadita de la manera como el Señor puede convertir un alma y transformar un corazón y una voluntad, ella se retiró a sus habitaciones y se fue a dormir y dijo, no me molesten, por favor. Estoy feliz con mi relación con Jesús, por favor, nadie se meta conmigo, nadie me moleste, vayan a ver qué hacen, pero déjenme en paz y feliz con mi relación con el Señor Jesucristo. Bueno, hay una etapa del camino en donde eso es así, porque el Señor está muy interesado en ver que crezcamos en Cristo y que estrechemos nuestra relación con Él. Y hay una etapa del camino en la que el Señor por momentos nunca nos va a aislar de la gente. Eso es algo que les expliqué el día domingo. Pero hay momentos en donde uno se siente como extranjero, extraño. Y es porque aunque físicamente Dios no nos va a aislar del resto de la gente porque los necesitamos, amén. En cuanto a experiencia, se siente uno como en ese momento como caminando por una senda solitaria, ¿verdad? Por una senda solitaria, porque el Señor está ahí trabajando con uno y buscando hacer que nos concentremos más en Él, de acuerdo. Pero tarde o temprano llegamos todos a ese punto de casarnos con el Señor Jesucristo. Entonces los términos cambian, porque ahora el Señor Jesucristo va o quiere usarnos a nosotros para que otros puedan conocerlo de una mejor manera a Él a través de nuestro testimonio. Les expliqué la semana pasada cómo pues lo que Él sirvió en la mesa fue el corazón de su esposa cuando le dijo a sus amigos, vengan y coman. ¿Sí? La leche, la miel, el vino
vengan y coman las especies. ¿Qué es eso? Sino lo que está produciendo su corazón. Entonces, en la cena de bodas, él lo que hizo fue servir el corazón de su esposa a los amigos. Eso ya nos da una idea de qué va a pasar ahí arriba. Amén. A nosotros el Señor Jesucristo nos va a servir su propio corazón para deleite nuestro, pero a los invitados a las bodas, el Señor va a servirles nuestra experiencia para que ellos sepan lo que pudo haber sido suyo. Amén, amén. Y luego, en la Nueva Jerusalén, en la edad perfecta, leímos claramente en el libro de Apocalipsis, la esposa es la nueva ciudad. Y los reyes de la tierra van a entrar a la ciudad y van a traer la gloria y el honor de las naciones a la ciudad. Y de la ciudad va a salir el río de vida y van a salir las hojas del árbol de vida para sanidad de las naciones y todo aquello. Y los reyes van y vienen. Amén. O sea, si están entrando en la nueva ciudad, ¿dónde están entrando? Están entrando en la esposa, porque la esposa es la nueva ciudad. Entonces, ¿qué le está siendo servido al resto de la creación afuera de la nueva ciudad? Sino la naturaleza de la esposa, el corazón de la esposa, el testimonio de la esposa. Amén. ¿Verdad que es increíble? Déjese trabajar por Dios. No tenga ataques ni de pereza ni de desesperación. Usted haga su trabajo y colabore con lo que Dios quiere hacer con usted, porque es demasiado espectacular, increíble, inexpresable, ¿sí? Lo que el Señor está haciendo con nosotros y los planes que Dios tiene para lo que viene después de que todo haya sido dicho y hecho. ¿Sí? Dios santo, qué increíble. ¿A qué horas Dios concibió semejante idea de incluir a los seres humanos corruptos, finitos, débiles? Sí, amén. En su plan maestro para las eternidades que vienen. Y sin embargo, a través del Señor Jesucristo fue perfectamente posible y sigue siendo perfectamente posible. Amén. Entonces, resulta ser que llega un punto en donde cuando crecemos en Cristo. Ahora, ¿qué es crecer en Cristo? Es más fácil de lo que la mente carnal nos lo pone. ¿Qué es crecer en Cristo? Bueno, empiece por el principio, la salvación. Eso ya le dio la primera medida. Y usted no hizo nada para obtenerlo, excepto creer. Amén. A ver, ¿qué más? El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibimos? Pues solo siendo salvos y pidiéndolo. Señor, dame esa siguiente experiencia, bautízame con tu Espíritu Santo y dame el don de hablar en otras lenguas. Amén. Ahí ya subimos un escalón más. Luego, el bautismo en agua, en el nombre o en la naturaleza del Señor Jesucristo. O sea, ¿cuál es el problema? Con esas tres experiencias, usted ya completó su atrio, pues, en el tabernáculo. ¿Lo ven? El diablo se vale de nuestra mente carnal para hacernos creer que es imposible crecer en Cristo y que solo es para unos cuantos. No, es para todo aquel que quiere. Amén. Algunos de plano no quieren, aunque se hagan los que sí, pero esa es otra categoría de gente, ¿verdad? Y luego entramos al lugar santo. ¿Y qué hay en el lugar santo? Básicamente la oración y la palabra. La oración representada en el altar de oro del incienso y la palabra representada en el candelero y en la mesa con los 12 panes. Ore, aprenda a orar, busque al Señor y pídale tener experiencias más profundas en oración. Amén. Aprender a orar es tirarse en un mar que está esperando ser descubierto. Es increíble. Amén. Todo lo que hay allí es un mundo. La oración, la experiencia de la oración y la palabra de Dios, pues podemos entenderla a un nivel muy simple, muy elemental, pero podemos pedirle al Señor que nos abra los ojos y miraremos las maravillas de su ley. Y podemos pedirle al Señor que nos ayude a ver los principios o la verdad que hay detrás de lo elemental, de las historias, de los personajes, de las parábolas. Y cuando empezamos a encontrar los principios de verdad que hay detrás de todo eso, somos las personas o regresamos a ser las personas más felices sobre la faz de la tierra.
nuestra felicidad va en incremento. Empezar a entender los tesoros de Dios es la cosa más increíble que nos puede pasar después de nuestra salvación, ¿sí? Amén. Entonces, si usted se maneja ahí, si usted deja que la luz de la palabra venga y no solo le muestre el camino, sino le muestre su propia naturaleza, su propia conducta, para poder agarrarse usted a usted mismo, llevarse al altar de bronce y decir: ponte allí. Amén. Y pedirle al Señor que lo limpie con su sangre y que lo santifique una vez más con el fuego de su Espíritu Santo. Amén. Si estamos haciendo eso, luego la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Miren qué curioso. ¿Qué alumbra la lámpara? No solo el camino, también los pies. ¿Y por qué necesitamos que la lámpara nos alumbre los pies? Para ver dónde nos llenamos de polvo, provocado por las ofensas y los rechazos que nos hacen otros. Y poder entonces agarrarnos a nosotros mismos así, y llevarnos a la fuente de bronce y meter los pies en las aguas de la naturaleza de Cristo y ser limpios del polvo, del enojo y de todo lo que producen los rechazos y las ofensas que otros cometen en contra nuestra. Amén. ¿Ven qué fácil es crecer? Si usted se mantiene así, usted está desenvolviéndose en el lugar santo. ¿Qué otra cosa? ¿Sí? Bueno, y finalmente, y tarde o temprano, todo eso sabe que va a provocar que usted se rinda de una manera más completa, como nunca lo había concebido antes ni soñado antes, a la soberanía de Cristo. ¿Eso dónde lo pone? En el lugar santísimo. ¿Ve qué fácil es? Lo que pasa es que la gente es reperezosa. ¿Cierto? ¿Sí? Y a veces no logran romper ese encanto que pone el enemigo, ese velo que pone el enemigo en los ojos, que los hace mantenerse ajenos a todo lo que están oyendo y pensar que es para alguien más y para alguien más, pero el plano no es para mí. No, sí es para usted. Amén. Esto es tarde o temprano. Cristo crece en nosotros, nosotros crecemos en Cristo. El Señor nos toca, nos transforma, nos convierte, nos lleva al punto necesario en donde ya podemos reflejar su naturaleza un poquito mejor, ¿verdad? Entonces Él viene y dice: a esta voluntad ya la puedo unir a la mía. Eso es el matrimonio, ¿qué otra cosa? Amén. O sea, allá se va a hacer evidente ante los ojos de los demás nuestra experiencia con Cristo. Pero el matrimonio no es algo que estamos esperando que pase. Es una experiencia para aquí y ahora. Amén. Bueno, resulta que ya se casaron, pero ahora los términos cambian, porque ahora él tiene un trabajo para ella. Ahora su trabajo es compartirlo a él y la obra que él ha hecho en ella con otros. Amén. En el ámbito del Padre, mucho menos nos va a estar diciendo el Señor que nos aislemos de los demás. En el ámbito del Padre no existe eso. No existe. En el ámbito del Hijo hay etapas en las que uno camina por sendas de soledad y aislamiento, pero yo conozco esas sendas, pero Dios nunca me dijo que me fuera a las montañas y me desapareciera del resto de la humanidad. Amén. Pero en el ámbito del Padre es completamente diferente. En el ámbito del Padre nuestro trabajo son los demás. Nuestro trabajo son los demás. Ahí no hay para dónde. Amén. Y allí es donde ella empezó. Resulta ser que ella todavía tenía algo que estaba haciéndola ser ella, tener la autoridad para todavía estar tomando algunas decisiones, porque el Señor la quiso compartir con sus amigos. Y ella dijo: ay no, por favor déjenme en paz, ¿verdad? Ya me lavé los pies. Si voy con los amigos se me van a ensuciar otra vez, porque algo me va a caer mal de ellos y me voy a enojar. Sí. Lo único que consiguió fue que el Señor se le escondiera. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo para refrescar esto. Y ella tuvo una experiencia bien dura, bien difícil. Tuvo una experiencia muy difícil. La encontraron los guardas que cuidan la ciudad
y la golpearon bien feo, la hirieron horrible, la atacaron a golpes, la castigaron, la destruyeron. Esto es lo que significa en hebreo las palabras que se usan acá. Y vinieron y le quitaron ese manto y el Señor dijo: lo logré. Eso era lo que quería, quitarle ese manto de autoridad para que ella de veras estuviera completamente sumisa a la soberanía del Señor Jesucristo. Ella tuvo que pasar, después de su matrimonio con el Señor Jesús, tuvo que pasar por una situación bien difícil para poder entonces encontrarse en este nuevo ámbito o nivel, haciendo lo que estaba supuesta a hacer, que es darse a los demás. Eso es el ámbito del Padre, es darse a los demás. Amén. Así es que entre su experiencia de crecer en Cristo y su experiencia de empezar a moverse en el ámbito del Padre, ella pasó por una situación difícil. ¿No le suena familiar? Y a lo mejor ya les volví a citar el Salmo 23 acá. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma o convertirá mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi copa con aceite, mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová o en la casa del Padre moraré por largos días. Entre su experiencia con el Hijo y la casa del Padre, tuvo que pasar por el valle de sombra de muerte. Y cuando estudiamos eso les expliqué que pues tiene diferentes nombres la experiencia de pasar por el valle de sombra de muerte, o la experiencia de que los guardias nos agarren y nos arranquen el manto, ¿verdad? Tiene diferentes nombres en la palabra de Dios. David en ocasiones le llama cosas como: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Le llama: las aguas me han anegado hasta el alma, ¿verdad? Así le llama David. Pero déjenme decirles algo, pensaba decírselos hasta el final, pero se los voy a decir de entrada. Vámonos por favor a San Juan. Una vez lo mencioné y no volví a mencionar más el asunto porque le vi los ojos a la gente abiertos, ¿sí? Pero ahora lo van a entender. Déjenme ver. Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Para poder empezar a tener una experiencia con el Señor Jesucristo, ¿qué tiene que pasarnos? ¿Qué le pasó a usted el día que su jornada empezó? ¿Fuimos salvos? ¿Qué más? ¿O como parte de eso? Bueno, nos arrepentimos, esa fue la parte que hicimos, pero entonces, ¿qué pasó una vez nos arrepentimos? ¿Fuimos salvos? ¿Qué más pasó? Él entró en nuestro corazón, ¿eso cómo se llama? Un nuevo nacimiento. Eso ibas a decir, ¿no? ¿Qué manda? Nos limpió con su sangre. Pero lo que ocurre se llama o nacemos de nuevo. ¿De acuerdo? Nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo y empieza nuestra jornada, ¿verdad? Hacia arriba. Este es el diagrama del Salmo 23, ¿verdad? Y luego el Señor empieza a llevarnos a experimentar este otro lado, el valle de sombra de muerte o el mar o lo que sea. Tuvimos que nacer de nuevo para poder nosotros entrar al ámbito del Hijo. Pero ahora vamos camino al ámbito del Padre.
Aquí está la casa del Padre. ¿Qué creen que ocurre aquí? Ahora, esta es la casa del Padre, ¿sí? O el monte de Sión. ¿De acuerdo? Bueno, la casa del Padre, el monte de Sión, ese es el reino de Dios. ¿O no? Ese es el reino de Dios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Muy bien, leamos. Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. No puede ver el reino de Dios. Usted nace de nuevo, se le van a abrir los ojos y va a ver el reino de Dios. Ahora ya está allí. Pues quiero decir, ¿es esa su experiencia personal? A nivel personal todavía no, porque es algo a lo que tenemos que crecer. O sea, ya estamos en el reino de Dios, pero esa no es nuestra experiencia o nuestra estatura personal todavía. ¿De acuerdo? Amén. Moisés recorrió por 40 años todo el desierto con los israelitas y se subió al monte Nebo. ¿Entró a la tierra prometida? No, pero sí la vio. Sí la vio, pero no entró. ¿De acuerdo? Ok, sigamos. Verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Saben qué ocurre aquí? Otro nuevo nacimiento. ¿O no? ¿Lo ven? Ahora, para que algo nazca en lo natural, primero hubo necesidad de pasar por dolores de parto. ¿Sí? Y los dolores de parto, pues yo no sé cómo son, excepto en lo espiritual. Pero pues no creo que sea algo que esté anticipando o estén anticipando las mamás, ¿verdad? Están anticipando el nacimiento de la criatura, pero el proceso a través del cual van a nacer la criatura no creo que estén muy entusiasmadas, porque es doloroso, es lo que es. Amén. Pero después del dolor viene el nuevo nacimiento de lo que sea que habremos dado a luz. Amén. ¿Por qué hay tanto dolor aquí? ¿Por qué tenemos que pasar por situaciones tan difíciles? ¿Qué es esto sino los dolores de parto? Para experimentar otro nivel de nuevo nacimiento. No estoy diciendo locuras, no estoy diciendo que tenemos que ser salvos otra vez. Lo que estoy diciendo es que aquí lo que ocurre es que aquí nace un nuevo hombre, un nuevo corazón dentro de nuestro viejo corazón. Amén. Nace un nuevo corazón dentro de nuestro viejo corazón. Amén. ¿Qué creen que nace aquí? ¿Qué creen que nace aquí? Ahí nace un hijo de Dios maduro. Ahí damos a luz un hijo de Dios maduro. ¿Lo ven? Aquí nace un hijo de Dios maduro. Cristo tuvo que haber crecido en nosotros para entonces experimentar esto.
Cuando esté ahí vas a ver de qué estoy hablando. Pero si vamos camino a la casa del Padre, no vamos a poder escaparnos de esos dolores de parto. Y es tan contradictorio porque pues ya uno ha caminado con Cristo y uno sabe lo que sabe y ha experimentado lo que ha experimentado, y de repente es como que le corren el tapete de debajo de los pies y de repente es una cosa, todo empieza a funcionar al revés, todo parece ser contrario, parece ser que nada de lo que edificamos está edificado porque no veo nada, no sé dónde está, problemas por todos lados, situaciones por todos lados, perdemos el control, nunca lo hemos tenido. Perdemos el control que creíamos haber tenido. Amén. Pasa de todo. Nos golpean por todos lados, problemas, tribulación, aflicción, angustia por todos lados. ¿Qué es eso sino dolores de parto? Amén. ¿Para qué? Porque ahora vamos a dar a luz o se va a manifestar en nosotros un hijo maduro, un Cristo maduro. Es una experiencia, por supuesto, completamente diferente a esta, que apenas es el inicio de una nueva naturaleza que está creciendo dentro de nuestra vieja naturaleza. Amén. Pero aquí necesitamos pasar por este tipo de pruebas, el valle de sombra de muerte. Necesitamos pasar por allí porque eso va a hacer que demos a luz a un hijo varón, a un hijo maduro. Amén. Cuando allá en el Cantar de los Cantares le quitaron su manto y el Señor logró lo que quería con ella, van a ver en un momento, regresamos y van a ver cómo empiezan a aparecer términos que no aparecían antes. Ella le dice a él: si tú fueras como un hermano mío. Y luego más adelante dice: tenemos una pequeña hermana, tú y yo tenemos una hermana. ¿Eso en qué me convierte para con el Señor? En hermano. ¿En qué nos convierte? ¿En qué nos convertimos? Aquí nos convertimos en hijos de Dios por redención, ¿verdad? Amén, amén. Nos convertimos en hijos de Dios por redención. El Señor Jesucristo se convierte en nuestro Salvador, en nuestro Señor, y finalmente se convierte en nuestro amado esposo celestial. Así es que nos convertimos en esposa del Señor Jesucristo. Pero en esta etapa, ¿saben en qué nos convertimos? Nos convertimos en hermanos menores del Señor Jesucristo, hijos maduros del Padre. En la primera etapa del camino, el Señor quiere convertirnos en una esposa para Él. En la siguiente etapa del camino, el Padre nos está convirtiendo en hijos maduros suyos. Pero ese hijo maduro tenemos que darlo a luz en medio de dolores, porque no podemos evitar los dolores del alumbramiento para dar a luz al Hijo de Dios. Amén. Sé que algunos están perdidos porque no tienen 35 años de estar estudiando conmigo la Biblia, pero déjenme darles algunas citas, solo archívenlo. A veces cuando uno está oyendo cosas que van más allá de su experiencia personal, uno dice, pues no lo puedo repetir. Pero díganme si no les hace todo el sentido del mundo. Entonces uno lo archiva en un rincón del corazón. Cuando uno menos siente, ¡puf!, cobra vida. Amén. Vámonos a Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12. Solo déjeme chequear una cita primero. Ajá. Apocalipsis capítulo 12. 12. Verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Es básicamente la misma descripción que se hace de la esposa aquí en Cantar de los Cantares. Si dejen un dedo allí y en Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10. Cantares 6, 10. Dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? O estrellas o constelaciones, ejércitos con banderas.
¿Quién es esta que tiene la luz del sol, la luz de la luna y la luz de las estrellas? Es lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Estamos hablando de una estatura madura y está pasando por dolor de parto. Amén. Está pasando por dolor de parto. Sí. Algunos de ustedes se han preguntado por qué últimamente los problemas que han tenido han sido completamente nuevos, únicos. Nunca antes les había pasado eso o a ese nivel. ¿Les ha pasado? Bueno, ¿qué creen que es? Es la preparación para dar a luz una nueva estatura, una estatura más madura del Señor Jesucristo en nosotros. ¿Qué otra cosa? Dios no está perdiendo su tiempo. Dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 5. Verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, no solamente pasamos por dolores de parto, no solamente pasamos por el dolor que la situación nos está generando, amén, sino que encima de todo, el dragón desata un nivel de ataque en contra de lo que Dios está tratando de formar en nosotros, un ataque tremendo. El dragón busca devorar lo que va a nacer, lo que ella está por dar a luz, porque ella ya está en los dolores de parto. Y la palabra devorar significa tragar, destruir. Significa consumir la fuerza, oigan esto, consumir la fuerza del cuerpo y de la mente con emociones fuertes. Y aquí está uno, ya el problema o la situación ya es suficiente pesado. Y encima de todo viene el dragón y está buscando consumirnos. Consumir hasta la última gota de fuerza que tengamos. ¿Por qué? Nos quiere debilitar para que no aguantemos el proceso de la labor de parto y no nazca un Cristo maduro de nosotros. Les estoy diciendo que si vamos camino a la casa del Padre, tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte, por el mar, por los dolores de parto, a fuerza. Así funciona. Amén. Allí es donde uno nace del agua y del Espíritu. Por eso tiene uno que pasar por la inundación de muchas aguas. Porque es allí donde damos a luz una estatura madura del Señor Jesucristo. Amén, amén. El dragón va a estar allí para desgastarnos, para agotarnos. Además de lo que Dios ha permitido y ha creado para llevarnos al proceso de dolores de parto, el dragón le va a agregar su propia salsa. A los tacos decimos, ¿verdad? Y el dragón va a hacer que la cosa se ponga todavía más candente, amén, y desgastante, tremendo, hasta el punto, lean sus salmos y por favor enumeren cuántas veces el salmista dice: Señor, ya me harté. Ahora los traductores de la Biblia Reina Valera versión 60 no pusieron la palabra hartar, fueron muy políticamente correctos y lo tradujeron como hastiar, pues la misma palabra. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ya me hastié de todo este desgaste. El dragón detrás. Todo este desgaste. El dragón detrás. El dragón detrás. ¿Qué está haciendo? Buscando consumir nuestras fuerzas para que tiremos la toalla y no demos a luz lo que Dios quiere que demos a luz. Y para eso fue que creó el proceso del dolor de la labor de parto. Ahora, primero Dios esperó a que Cristo creciera en nosotros para llevarnos a ese punto. Él no nos va a llevar a ese tipo de experiencias sin que
la verdad esté lo suficientemente madura en nosotros, porque pues tiraríamos la toalla, ¿verdad? Dios no se equivoca, Él es perfecto. Él es perfecto. ¿Están ubicados? Amén. Amén. Bueno, ahora, sí, ahora vámonos a San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16. Y leamos probablemente desde el verso 16. Juan 16, 16. La amada en el Cantar de los Cantares no se escapó del proceso. Fue cuando se encontró con los guardas y la hirieron, la lastimaron, le hicieron de todo. Pero el Señor allí logró despojarla de este velo. Y ella, miren dónde termina, sino en la casa del Padre, ¿verdad? Job no se escapó del proceso. Job ya tenía suficiente estatura espiritual. Cristo ya había crecido lo suficiente en él. Y entonces tuvo que pasar por el valle de sombra de muerte, por el mar. Amén. Y miren los dolores de parto para Job. Pero ¿qué dio a luz Job? Una estatura madura, un hijo maduro. Dios le volvió a dar 7 hijos hombres, pero esta vez tuvo 3 hijas que antes no tenía. Y esas 3 hijas, pues solo estudia el nombre o la naturaleza de las 3 hijas y va a adivinar qué cosa dio a luz Job después de todo ese proceso tan doloroso. Amén. San Juan capítulo 16, verso 16. Y Jesús está hablando de su muerte. Amén. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y todos rascándose la cabeza y viéndose los unos a los otros, ¿verdad? Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Por supuesto está hablando de: espérense, no me estoy muriendo hoy, pero voy a morir en unos pocos días. Y voy a estar unos pocos días, 3 días y 3 noches en el fondo del Seol. Pero al tercer día me van a ver resucitar, me van a ver otra vez. Ahora oigan esto. Miren cómo le llama Jesucristo a la experiencia que está por tener, porque Él está por ser crucificado y por morir. de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, porque aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Cómo le llamó él al proceso de morir? Sino dolores de parto. ¿Y cómo le llamó él a su resurrección? Sino dar a luz un hombre al mundo. Y se acuerdan, aquí está la esposa, pero aquí están los 144,000. Y ellos siguieron al Cordero por donde quiera que va, por donde quiera que fue. Quiere decir que lo siguieron a la muerte también. En otras palabras, tuvieron que pasar por situaciones difíciles. Amén. Pero allí nació un Cristo maduro, o un hijo varón de ellos. Y eso es lo que los lleva a los 144,000 o a la casa del Padre. ¿Lo ven? Toda la vida les he hablado de esto, pero cada vez se hace más claro, más claro, más claro, más claro, más claro. Este es el cuadro grande, ¿sí? Entonces, si está padeciendo y si el diablo está desgastándolo hasta el punto de ya no tener una sola gota de fuerzas, agárrese del Señor Jesús, cante, cante,
convierta su valle de lágrimas en fuente. Amén. Conviértalo en fuente. Porque ¿sabe qué está haciendo el Señor? Lo está teniendo en este momento de labor, de parto, de dolor, de parto. Porque Dios lo que quiere es que usted dé a luz a un Cristo maduro. ¿Se imaginan ustedes? Uno sale de estas experiencias con una sabiduría más madura, un entendimiento maduro, un conocimiento maduro, una prudencia madura. Amén. Y en Apocalipsis 12, adivinen quién es arrebatado para Dios y para su trono. El hijo maduro, el hijo varón. ¿Sí? Por eso tenemos que dar a luz o pues la verdad en nosotros, a Cristo en nosotros. Y Dios tiene experiencias para hacer que eso pase. ¿Estamos? No, ya perdí a la mitad. Pero ustedes estudien esto y estudienlo despacito. Amén. Si han estado conmigo suficiente tiempo, me han oído hablar de esto. A lo mejor esta es la vez número 100 que menciono esto. Pero mientras más aprendemos otras cosas, más claro se hace. Más claro se hace. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús quiere convertirnos en su esposa. Pero el Padre quiere convertirnos en hijos maduros. O sea, hijos del Padre ya somos. No se mira. No se mira. Déjenme ver si soy yo. ¿Es el que dice Iglesia Vida Cristiana o es el otro? Sí, ok. A ver. Ustedes me dicen si ya se mira. Me estoy explicando con esto. Déjenme elaborar un poquito más. Hasta aquí no he usado mis notas. No les he empezado a decir nada de lo que tengo en mis notas. Creo que me voy a ir por acá. Bueno, cuando venga eso. Si quieren, regresemos a Cantares para no perder de vista Cantares. Y otra vez el cuadro grande. En Cantares capítulo 5, verso 1. Gracias. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos. Bebed en abundancia, oh amados. Aquí ya cambia la función o el trabajo o la tarea de la esposa que se acaba de casar con él. Hasta aquí lo primero era esforzarse por crecer en él y por dejar que la naturaleza de Cristo creciera en ella y su naturaleza fuera transformada. Esforzarse por dar el fruto, ¿verdad?, que Dios quiere que dé. Pero ahora viene y le dice, ok, eso ya estuvo. Ahora deja que otros se sirvan de lo que yo he hecho en ti. Deja que otros vean y que otros gusten de la obra transformadora que yo he podido hacer en tu corazón. Coman, amigos, beban, mis amados. Entonces en el verso 2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Gracias. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Oye, dice, tengo una revelación completamente nueva para ti. ¿Se recuerdan que el rocío y las gotas habla de entendimiento, conocimiento? Amén. Vengo a compartirte cosas que no sabes. Gotas de la noche. Les expliqué y creo que empezamos a hacer un como diagramita de esta forma. Ámbito del Hijo, ámbito del Padre. El Hijo trabaja con las cosas conocidas o las cosas de las que tenemos conciencia. Él viene, nos habla, nos indica dónde debemos cambiar, lo vemos y con su ayuda cambiamos. ¿Cuál es el problema?
Pero el Padre trabaja con las cosas desconocidas, con las cosas de las que no tenemos conciencia o con las cosas de las que somos, ¿es correcto decir somos inconscientes? Esta la puse con S y la otra la puse sin S. Yo creo que ambas son válidas, según recuerdo. Según investigué una vez, ambas son válidas. Él ahora está listo para revelarle a ella cosas de las que ella no sabe nada. El Hijo de Dios trabaja en nuestro mundo consciente. Y nos habla, nos indica, vemos el camino, vemos qué hay que hacer. Él nos da los recursos, los usamos. Pero una vez el Hijo de Dios ha crecido en nosotros, el Padre empieza a trabajar en este otro gran lado de nosotros mismos, que es nuestro mundo inconsciente. Y Él empieza a trabajar con cosas que desconocíamos, con cosas de las que no teníamos ninguna conciencia, ¿verdad? Les expliqué que nuestro mundo consciente es más o menos el 10% de nuestra capacidad mental. Nuestro mundo inconsciente es el 90% de nuestra capacidad mental. Y cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, déjenme, bueno, es toda una lección, tal vez se las voy a dar, no, tal vez se las voy a dar de una vez. Déjenme decirles cómo funciona. Vámonos por favor a Génesis capítulo 1 verso 26. Génesis 1, 26. Génesis 1, 26. Después que Dios hizo todo lo demás del día 1 al día 5, y se acuerdan que Dios habló, el Padre habló y Jesucristo ejecutó. Así es como fue hecho del día 1 al día 5. Y cuando Dios vio su obra, cada día dijo, o más bien dice, y vio Dios que fue bueno. Pero el día sexto cambiaron los términos. En Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Del día 1 al 5, Dios el Padre habló y Jesucristo ejecutó. Jesucristo fue el ejecutor de toda la obra creativa del día 1 al 5. Pero cuando llegó el momento de hacer al ser humano, Dios dijo, hagamos. Entonces el Hijo y el Padre se involucraron ambos como ejecutores. Ambos. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué es imagen? Es estatura espiritual. Conforme a nuestra semejanza. ¿Qué es semejanza? Naturaleza. Naturaleza. Y dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué pasó con la semejanza? Se vuelve a mencionar más adelante, por supuesto, pero déjenme contarles algo. La imagen o la estatura fue algo que Dios les dio por don, lo puso y ahí está, y ya lo tienen. Así nacieron. Pero semejanza es naturaleza. Y la semejanza de Dios en el hombre dependía de las elecciones que el hombre hiciera. Entonces Dios lo crea a su imagen. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el proceso para que haya semejanza. ¿Lo ven? Entonces vino Dios y le dijo al hombre, y recuerden, esto se los he dicho varias veces, en Génesis 2, verso 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y la palabra formó
En este versículo es la única ocasión en toda la escritura en donde la palabra hebrea se escribe. La palabra formar es yatzá. Déjame ver si es, bueno, pongamos una S ahí. Pero en este versículo se escribe así. La única vez en toda la Biblia. En hebreo esta de arriba sería así. Espérenme, quiero escribírselas bien. Sí, yatzar, perdón. Pero la palabra de abajo se escribe así, ¿ve? Usa dos letras, yud. Y esta letra, cada letra del abecedario hebreo tiene un valor numérico y tiene un nombre. Y la yud significa mano. En esta ocasión, la palabra formó involucra dos manos, la mano del Hijo y la mano del Padre. En cambio, en el resto de las cosas creadas, solo vemos yatzá con una mano, la mano del Hijo, porque el Padre solo habló, el Hijo ejecutó. Pero cuando Dios hizo al hombre, ambos, el Hijo y el Padre, ejecutaron y con sus dos manos formaron al hombre a su imagen. El hombre tiene del Padre y del Hijo. Amén. Por eso el hombre es tan importante y por eso el diablo odia tanto al hombre que busca destruirlo a como de lugar. ¿Lo ven? Entonces viene Dios y en Génesis capítulo 2, verso 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Viene Dios y dice: ok, ahora queremos ver la semejanza o la naturaleza de Dios en el hombre. Entonces viene y le dice al hombre: hombre, este es el proceso, este es el procedimiento. Tú tienes un lado en ti que es el Hijo de Dios. Ay, no sé ni cómo dibujarlo. Bueno, escúchenme y luego les voy a hacer un dibujo. No se los voy a hacer ahorita para no confundirlos. Tú tienes un lado del Hijo de Dios y tienes un lado del Padre. ¿Estamos claros con eso? Sí, ajá. Entonces viene Dios y dice: ahora, ¿quieres la semejanza o la naturaleza del Hijo de Dios formada en ti dentro de la imagen del Hijo de Dios que hay en ti? Bueno, solo tienes que obedecer sus mandamientos. Tienes que labrar el huerto, guardar el huerto, y tienes que comer de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida. Entonces vas a llenar con la naturaleza del Hijo de Dios ese lado de la imagen del Hijo de Dios que hay en ti. Ahora, el lado del Hijo de Dios en el hombre es el 10% del hombre. Este no es un extraterrestre, es un hombre. Ahí está. Bueno, el 10% dibujémoslo así. Es el 10%, ¿sí? ¿Les parece que es el 10%? Ok. Digamos, pongámoslo ahí. Pongámoslo de este color. Este es el 10%. Este es el lado del Hijo. Así es que la imagen del Hijo en ti la vas a llenar con la semejanza o la naturaleza del Hijo si cumples con lo que Dios te está pidiendo hacer. Y si comes del árbol de la vida, que no es otro más que el Hijo, come del Hijo. Y vas a llenar la imagen del Hijo en ti con su naturaleza. Y ya tenemos el 10% ya listo. Entonces viene y dice: ahora necesitas llenar con la naturaleza del Padre este otro lado de ti. Ya tienes la imagen del Padre. La imagen del Padre en el hombre es el 90% del hombre. Dice: ya tienes la imagen del Padre, ahora necesitamos llenar esa imagen con la semejanza del Padre. ¿Qué tienes que hacer? Primero come del Hijo. Primero llena la imagen del Hijo con la naturaleza del Hijo. Entonces puedes proceder a comer del árbol del Padre, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y vas a llenar la imagen del Padre que hay en ti con la naturaleza del Padre. ¿Qué tiene de complicado?
Amén. Entonces, ¿qué creen? Ni uno ni el otro. Viene la serpiente y ¿qué encuentra cuando empieza a conversar con la mujer? ¿Qué encuentra? Encuentra que esta imagen está vacía de semejanza. Y dice, ya sé qué voy a hacer. Y pongamos otra vez aquí el 10% y aquí el 90% abajo. Y viene la serpiente y dice, aquí no he visto, no veo la naturaleza del Hijo ni la naturaleza del Padre por ningún lado. Entonces viene la serpiente y ¿saben qué hizo? Se coló y se albergó en el fondo de su 90% y lo convirtió en la voluntad de medianoche del hombre. La serpiente se apoderó del inconsciente y el inconsciente maneja el consciente del ser humano. Desde entonces, ¿lo ven? Tremendo, ¿verdad? Entonces Jesucristo murió en la cruz para redimirnos ¿de qué? De todo esto. Entonces primero el Hijo de Dios tiene que poseer el 10%, que es lo que compete al Hijo de Dios, nuestro mundo consciente. Entonces él empieza lidiando con las cosas que vemos. Deja esto, ya no vayas allá, ya no hagas aquello. Mira, ya no actúes así. Ay, Señor, tienes razón. Lo veo. Gracias por darme los recursos que me has dado, tu sangre, tu Espíritu Santo, tu palabra. Los uso. Amén. Y de esa manera el Hijo de Dios va limpiando y va conformando nuestro 10% o nuestro mundo consciente a su imagen y semejanza, como debió haber sido al principio. ¿De acuerdo? Esa es la primera etapa del camino. Es todo lo que estaba tratando de explicarles yo aquí. Este es el primer 10% del camino, ¿ve? Eso es lo que nos lleva a crecer en el Hijo de Dios, a dar fruto, cual al 30, cual al 60, cual al 100 por uno. Amén. Pero ahora ya crecimos en el Hijo y ahora ¿qué? ¿Y el otro 90% va a seguir siendo controlado por las tinieblas? No, pues, pero ese no es el ámbito del Hijo, es el ámbito del Padre. Por eso es que tenemos que crecer en el Hijo y ser hechos uno con el Hijo, para que entonces el Hijo nos introduzca al Padre y el Padre pueda empezar a trabajar en nuestro 90%. En nuestro 90%. ¿Ya lo vieron? Amén. El Hijo de Dios es el que nos convierte o más bien, en el ámbito del Hijo nos convertimos en esposa del Señor Jesucristo. Pero cuando el Padre trabaja con nosotros, el Padre nos convierte en hijos maduros. Cuando Él empieza a trabajar en nosotros es porque ya Cristo está lo suficientemente maduro en nosotros. Pero el Padre nos tiene que llevar a los dolores de parto para terminar de limpiar ese 90% y poder liberar al Hijo maduro que está en nosotros. Amén. Hoy sí está más claro. Ahora vean esto. Ahorita sí se van a morir si todavía no se han muerto. Las jornadas de Israel de Egipto a Canaán siguen exactamente este patrón, ¿o no? ¿Verdad que sí? Así como el tabernáculo y el templo de Salomón siguen este patrón. Pero ¿dónde empezó? ¿Dónde empezó Israel? Empezó en Egipto, ¿verdad? Hoy se los voy a dibujar con otras proporciones de adrede, porque ahí van a ver lo que vamos a hacer. Espérenme pues, ahí está. Aquí estamos en Egipto. Y aquí en Egipto está la casita de los israelitas con la sangre del Cordero de la Pascua en el dintel y en los postes. Y aquí está la columna de nube y fuego. Y aquí está el Mar Rojo. ¿De acuerdo? Es el Mar Rojo. Bueno, entran al desierto. Y en el desierto llegan al monte de Sinaí y luego tienen 40 bellos años para practicar todo lo que aprendieron en el monte de Sinaí. Con la idea de que cuando finalmente llegan al río Jordán, ya llegan al Jordán con una estatura madura.
Fue en el desierto donde Dios les reveló el tabernáculo. Salud. Es en el desierto donde la intención de Dios era que este tabernáculo se edificara en sus corazones. Pero ellos nunca lo vieron así, ¿verdad? Se quedaron solo con la estructura física. Amén. Cuando llegan al río Jordán, ¿se acuerdan que para cruzar el Jordán todos, por así decirlo, pasaron debajo del arca? O sea, ¿qué es eso? Sino el final de esa etapa del camino, ¿o no? El arca está en el lugar santísimo. Las jornadas de Israel, las experiencias de Israel de Egipto a Canaán siguen exactamente ese principio, ese patrón. Entonces supone que cuando cruzan el Jordán ya llevan una estatua, ya llevan a Cristo, la verdad, lo suficientemente maduro en ellos para poder entrar a esta nueva etapa o esta nueva experiencia que se llama Canaán. ¿Sí? Ahora se los voy a hacer más largo. Y la meta son los montes de Jerusalén, porque allí es donde está la casa del Padre. Sión, o pues Moria, ¿verdad? Es otro de los montes de ahí de Jerusalén. Amén. Entonces, uno crece en el Hijo de Dios de aquí hasta acá. Ese es el 10% del 100% de nuestra hechura. Amén. ¿Cuántos años les tomó de Egipto hasta el Jordán? ¿Cuántos años? 40, ya me habían preocupado. 40. Cruzan el Jordán. ¿Qué creen que es la tierra de Canaán? Ahora aquí tuvieron que enfrentar a Amalek, ¿se acuerdan? Tuvieron que enfrentarse con Og, rey de Basán, y con Sejón, el rey amorreo. Básicamente ambos eran amorreos. Dos enemigos, Amalek y los amorreos, es todo. Todo lo demás fueron sus quejas, sus murmuraciones, sus líos. Dos enemigos. Cruzan el Jordán y ¿qué encontramos? 31 reyes, 10 naciones, 13 gigantes. Ahora fíjense pues, Josué, en la cronología bíblica, más o menos ¿de qué año es Josué? Josué es del año 1400 antes de Cristo. Vamos a ponerlo acá. Josué, 1400 AC. ¿Y cuándo fue que finalmente sacaron a los últimos, que eran los jebuseos, y poseyeron los montes de Jerusalén? ¿En tiempos de quién fue? Eso es fácil. En tiempos de David. ¿De qué año es David? AC. ¿Cuántos años les tomó su recorrido de Egipto al Jordán? 40. ¿Cuántos años les tomó su recorrido del Jordán a la conquista de los montes de Jerusalén? Este es el 10%, este es el 90%. Es de Egipto al Jordán que el Señor nos dejó todo el mapa de cómo dejar que la imagen y la semejanza del Hijo de Dios vuelva a nosotros, se forme en nosotros, o sea, restaurada, o sea, redimida. Pero ese es el 10% de lo que somos. El resto es nuestro mundo inconsciente. Y ahí están todos esos reyes y esas naciones y esos gigantes y toda esa lata. Amén. Por 40 años en la estatura del Hijo, estuvieron 400 años en la estatura del Padre, tratando de vencer su voluntad de medianoche, digámoslo así. Lo hubieran podido hacer en un par de años, pero por rebeldes y necios fue que les tomó 400, ¿verdad? O sea, en la generación de Josué pudieron haber poseído todas esas naciones, pero les tomó 400 años salir de los últimos y nunca salieron realmente de todos. Amén. Entonces la conquista de Canaán representa
la manera como Jesucristo, ya habiendo crecido en nosotros, conquista nuestro mundo inconsciente o nuestra voluntad de medianoche. En el Cantar de los Cantares, cuando ella se casó con él, ya su 10% ya estaba listo. Amén. Pero ahora viene el Señor y empieza a lidiar con su 90%. Y en su 90% resulta que ella tenía un velo. Y ella todavía tenía esta cosa que la hacía gobernar sobre sus propias decisiones. Amén. Entonces el Señor tuvo que pasarla por una situación dolorosa. ¿Pero qué fue eso? Fueron sus dolores de parto para dar a luz lo que faltaba por dar a luz de un hijo maduro en ella. Amén. Nosotros, cuando Cristo ha crecido en nosotros, tenemos que pasar por esos dolores de parto, por esa muerte, por ese dolor, por esa tribulación, por esa angustia. Y no una vez, pues Dios nos pasa varias veces, las veces que sea necesaria. Pero ¿qué pasa allí? Después que el Padre ha lidiado con nuestro mundo inconsciente, porque allí lidia, o sea, cuando usted está pasando por problemas, sale todo lo que usted tiene adentro, ¿o no? Y usted es el primero en asombrarse de todo lo que le está saliendo. ¿Por qué? No tenía conciencia de aquello. Está saliendo de su mundo inconsciente. Amén. Es de eso que el Señor lo está limpiando. Es el Padre poseyendo el resto de su 90%, formando su imagen, su semejanza, o restaurándola o redimiéndola en usted. Amén. Y cuando el Padre ha lidiado con nuestro 90%, entonces damos a luz a un Cristo maduro. Ese es el hijo varón. Amén. El hijo varón que producen esas situaciones dolorosas, esas situaciones complicadas. Entonces, cuando eso ha pasado, ya no somos solo esposa del Señor Jesucristo. Resulta que nos convertimos en hermanos del Señor Jesucristo. Y ahí nos convertimos en hijos maduros del Padre, ya no nada más en nuera. Hijos maduros del Padre, hijos maduros del Padre. ¿Sí? ¿Lo ven? Es el cuadro grande, grande. Es el cuadro grande del trabajo que hace el Señor en el corazón y en la voluntad de los seres humanos, que no tiran la toalla a medio camino solo porque se les paró un mosquito aquí. Amén. ¿Ven qué emocionante? Por eso cuando empezamos el Cantar de los Cantares les decía, ella se casa en el capítulo 4. ¿Qué hacemos con el capítulo 5, 6, 7 y 8? Bueno, lo vamos a explorar, ¿verdad? Vamos a ver qué se formó en ella y qué pasa y todo lo demás. Pero ahí tienen, ese es el cuadro grande. Entonces no se sorprendan si, habiendo crecido lo suficiente en Cristo, de repente están pasando por tribulaciones de las que no tenían ningún antecedente y cosas así. Es Dios haciéndonos pasar por labores de parto, porque Dios está listo para que demos a luz Cristo es la verdad, para que la verdad, demos a luz la verdad madura, madura. Amén, amén. Y eso nos haga ser pues hijos maduros del Padre. Amén. Bueno, espero que esté lo suficientemente claro la explicación. Ahora vayan y estudienlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Amén. Y van a tener de veras el manejo del cuadro grande, ¿verdad? Esto es increíble. Y los que llegan hasta allí son precisamente los 144,000. Aquí está la esposa. Una vez entraron a Canaán, Dios les llamó esposa, pero en el monte de Sión, allí es donde Dios nos convierte en los 144,000, ¿verdad? O si terminamos de recorrer todo el camino, los 144,000. Amén. Puedo seguir, pero mejor los dejo ahí. ¿Aprendimos? Bueno, quise detenerme en esto porque si no, de todos modos hubiera dejado a medias cualquier cosa que hubiera empezado del siguiente capítulo de Cantares, porque la otra semana les vamos a dar libre. De todos modos no hubieran venido. Entonces seguimos dentro de 2 semanas, ¿verdad? La próxima semana es la famosa Semana Santa, pero eso les va a dar suficiente espacio, tiempo, ¿sí? Descanso para poder oír estas lecciones una y otra vez y poder estudiarlas a fondo. Amén.
Bueno, gracias a Dios. Qué privilegio, qué privilegiados somos por su gracia y misericordia, por su gracia y misericordia, ¿sí? Amén. Pongámonos en pie y démosle al Señor toda la gloria. Bendito Padre, Señor Dios Santo, ¿qué podemos decir ante semejante entendimiento, Señor Dios Santo, de tu plan maestro, del cuadro grande? Señor, te damos gracias por Jesús en nosotros. Te damos gracias.